antes de que un samaritano pudiera convertirse en héroe en labios de Jesús, antes de que una mujer junto a un pozo oyera que el agua viva podía brotar aún en un corazón cansado, hubo siglos de heridas, de memorias enfrentadas y de altares rivales levantados bajo el mismo cielo. Esta historia no comenzó con un insulto arrojado en un camino polvoriento ni con una discusión entre peregrinos. Comenzó con una casa dividida, con un reino roto por el orgullo, con una fe herida por la política y con pueblos enteros que aprendieron a mirar al otro no como hermano, sino como amenaza. En las montañas de Samaria y en las piedras sagradas de Jerusalén se fue incubando una enemistad tan profunda que parecía eterna. Cada generación heredó no solo la tierra y los nombres de sus padres, sino también el miedo, la sospecha y la convicción de que Dios estaba exclusivamente de su lado. Y sin embargo, en medio de aquella larga noche de separación, la voz del Señor seguía llamando a los hijos de Abraham a algo más alto que la sangre, más fuerte que el rencor y más puro que el orgullo religioso. Esta es la historia de los samaritanos y de su conflicto con los judíos. Una historia de imperios y exilios, de templos y ruinas, de pureza y rechazo, de violencia y misericordia. Pero por encima de todo, es una historia sobre la manera en que la gracia de Dios entra en los lugares donde la memoria humana ha levantado muros y pronuncia una verdad que nadie esperaba escuchar. Chapter 1. El reino que se partió en dos cuando murió Salomón, el esplendor de Israel aún parecía resplandecer sobre el horizonte como un fuego imposible de apagar. Jerusalén seguía siendo la ciudad del templo, del trono y de la promesa. Las caravanas todavía recordaban la riqueza del gran rey, y las naciones aún pronunciaban su nombre con respeto. Pero bajo aquella gloria quedaban grietas que no se veían a simple vista. El lujo de la corte había tenido un precio. Los trabajos forzados, las cargas impuestas al pueblo y el centralismo del poder dejaron resentimientos dormidos en las tribus del norte. Y cuando el cetro pasó a manos de Roboam, hijo de Salomón, no heredó solamente una corona, heredó también el peso de las quejas y la última oportunidad de conservar unido un pueblo fatigado. Las tribus acudieron a él con una súplica sencilla: aligera el yugo de tu padre y te serviremos. Era un momento decisivo, uno de esos instantes silenciosos en los que una nación contiene el aliento. Pero Roboam eligió la dureza antes que la sabiduría, rechazó el consejo de los ancianos y escuchó a los jóvenes que confundían autoridad con severidad. Prometió un yugo más pesado, una disciplina más cruel, un reino nocivo. Un día al tarde 930 antes de Israel se quebró. Las 10 tribus del norte se apartaron de la casa de David y siguieron a Jeroboam. En el sur quedaron Judá y Benjamín, con Jerusalén como corazón político y espiritual. Desde ese momento, dos relatos empezaron a formarse sobre la misma herencia. Ambos afirmaban descender de los mismos patriarcas. Ambos invocaban al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ambos se creían legítimos, pero desde la primera fractura se encendió una pregunta que ardería durante siglos. ¿Dónde estaba la verdadera fidelidad a Dios? Jeroboam comprendió muy pronto que la religión no era solo asunto del alma, era también asunto del poder. Si el pueblo del norte seguía subiendo a Jerusalén para adorar, tarde o temprano sus afectos políticos podrían volver a la casa de David. Así nació una decisión que marcaría para siempre el destino espiritual de Israel. Jeroboam levantó santuarios alternativos en Bet y en Dan. Allí colocó becerros de oro. Allí instituyó festividades propias. Allí designó sacerdotes que no pertenecían al linaje levítico establecido en la ley. Lo que parecía una estrategia de estabilidad nacional fue visto desde Judá como una traición sagrada. El norte no pensó en sí mismo como un desertor, se veía como Israel, el verdadero Israel libre del control de Jerusalén. Pero en el sur comenzó a consolidarse una memoria distinta. Para Judá, la separación política se convirtió en un signo de infidelidad religiosa. El norte no era solo un reino rival, era un pueblo que había alterado el culto y comprometido la santidad. El cisma ya no era meramente territorial, era teológico, era moral e identitario. De este modo, la división del reino hizo algo más profundo que separar fronteras. Partió imaginarios, liturgias y esperanzas. Cada niño que crecía en Judá aprendía a ver al norte con sospecha. Cada generación del norte aprendía a resistir el reclamo exclusivo de Jerusalén.
y lo que comenzó como una crisis de gobierno fue transformándose en una herida espiritual. En el fondo de este conflicto se escondía una verdad dolorosa. Cuando la adoración se convierte en instrumento de poder, el pueblo de Dios deja de escuchar la voz de Dios y empieza a escuchar solo el eco de sus propios temores. Así, piedra por piedra, costumbre por costumbre, se fue construyendo un muro invisible entre hermanos de la misma sangre. Aquel muro no se derrumbaría pronto. Se haría más alto con cada siglo, más duro con cada memoria ofendida, hasta que el nombre de Samaria y el nombre de Jerusalén parecieran pronunciarse en idiomas del alma completamente distintos, y mientras el reino partido aprendía a vivir en su separación, el cielo guardaba silencio. No porque Dios hubiera dejado de hablar, sino porque los hombres ya empezaban a preferir los altares que les convenían a la palabra que los corregía. El drama apenas comenzaba. Chapter 2. Samaria, capital de una identidad herida con el paso de los años. El reino del norte dejó de ser una rebelión reciente y se convirtió en una civilización con memoria propia. Samaria emergió como su capital, una ciudad levantada sobre colinas estratégicas, fértil en sus alrededores, firme en su ambición. Allí palpitó el corazón político del norte. Allí gobernaron reyes, se tejieron alianzas y se consolidó una identidad distinta. Para los habitantes Samaria, Jerusalén no era necesariamente el único centro posible del mundo sagrado. Había otra historia que contar, otro modo de nombrar la continuidad de Israel. Sin embargo, la historia del norte fue también una historia de inestabilidad. Reyes subían y caían, dinastías nacían en sangre y terminaban en conspiración. Los profetas alzaban su voz contra la idolatría, la injusticia y la corrupción. El libro de los Reyes recuerda una larga sucesión de gobernantes juzgados con severidad. Y en aquella memoria profética, la desviación del culto siempre aparecía unida a la deformación del corazón. Cuando el hombre construye un altar falso, no tarda en levantar también un orden social injusto. Aún así, sería demasiado fácil imaginar al norte únicamente como un espacio de oscuridad. Allí vivieron israelitas que conservaban tradiciones antiguas, familias que seguían invocando al Señor, campesinos que sembraban bajo las mismas promesas que sus hermanos del sur. Allí resonaban todavía los nombres de Jacob, José, Efraín y Manasés. Samaria no se veía a sí misma como una tierra extranjera, se veía como heredera, y esa convicción es esencial para comprender el futuro conflicto, porque las guerras más profundas no suelen darse entre extraños absolutos, sino entre quienes compiten por la misma herencia. Mientras tanto, en Judá crecía la certeza de que la línea de David y el templo de Jerusalén eran las marcas definitivas del pacto. El sur empezó a mirarse como custodio de una ortodoxia amenazada. El norte, por su parte, aprendió a vivir bajo la acusación permanente de apostasía. Esta mutua desconfianza fue modelando la imaginación religiosa de ambos pueblos. El otro ya no era simplemente un vecino equivocado, era una versión peligrosa de uno mismo. Los años trajeron además la presión de los grandes imperios. Israel y Judá no vivían aislados del mundo. Asiria avanzaba como una tormenta oscura desde el este. Las pequeñas naciones de la región debían pagar tributo, negociar sumisión o arriesgar la destrucción. En ese contexto, la fragilidad interna del reino del norte se volvió aún más peligrosa. La falta de unidad espiritual y política debilitó su resistencia. Los profetas habían advertido que la infidelidad tenía consecuencias históricas. No hablaban en abstracto. Veían que el pecado no solo aparta el alma de Dios, también desarma a una nación ante el juicio. La violencia, la idolatría y la autosuficiencia no permanecen encerradas en la intimidad. Tarde o temprano toman forma en la historia. Samaria, con toda su fuerza y su orgullo, se convirtió entonces en símbolo de una identidad magnificada y amenazada a la vez. Era la capital de un pueblo que insistía en seguir siendo Israel y al mismo tiempo arrastraba la sospecha del sur. Era una ciudad que representaba la persistencia, pero también la fractura. En sus calles se escuchaba el murmullo del comercio y de la política, pero sobre sus murallas se acumulaban nubes de juicio. A veces las civilizaciones creen que tienen tiempo infinito para resolver sus contradicciones. Piensan que podrán negociar con la verdad, pactar con la conveniencia y posponer las consecuencias. Samaria también pudo pensarlo.
pero el reloj de los imperios no se detiene por la comodidad de los hombres. En el horizonte ya avanzaba la maquinaria asiria, y cuando su sombra cayó sobre el reino del norte, no solo iban a caer ciudades y ejércitos, iba a romperse para siempre la continuidad simple de una nación. Lo que sobreviviera después ya no sería el antiguo Israel del norte tal como había sido. De sus ruinas surgiría algo nuevo, ambiguo, disputado, una comunidad marcada por la mezcla, por el recuerdo y por la necesidad de defender su legitimidad frente a quienes jamás la aceptarían por completo. El nombre de Samaria no desaparecería, pero desde entonces empezaría a cargar un significado más complejo, más doloroso y más polémico. Chapter 3. El juicio de Asiria y el nacimiento de una frontera espiritual. En el año 722 a.C., la tormenta cayó finalmente sobre el reino del norte. Asiria, brutal en su disciplina militar y despiadada en su estrategia imperial, conquistó Samaria. Lo que durante generaciones había resistido como capital orgullosa fue sometido. Sus murallas no pudieron defenderla, sus alianzas no pudieron salvarla. El reino de Israel en su forma política del norte llegó a su fin. Los asirios no solo conquistaban, reorganizaban. Esa era una de las armas más temibles de su dominio. Deportaban poblaciones enteras, arrancaban familias de su tierra y reubicaban a extranjeros en las regiones sometidas. El objetivo era romper identidades, deshacer lealtades locales y convertir la memoria en algo inestable. El pueblo arrancado de su tierra pierde no solo su casa, sino también parte de su lenguaje interior, y la tierra que recibe extraños empieza a narrarles de otra manera. Eso fue precisamente lo que sucedió en Samaria. Muchos israelitas del norte fueron deportados. En su lugar, llegaron poblaciones traídas de otras regiones del imperio. Trajeron consigo sus costumbres, sus dioses y sus prácticas. El paisaje humano cambió, la tierra seguía siendo la misma, las colinas, los valles, los caminos antiguos, pero quienes la habitaban ya no formaban una continuidad simple con el pasado. Según la memoria conservada en el Libro de los Reyes, aquellos nuevos habitantes experimentaron temor y confusión ante el Dios de la tierra. Entonces solicitaron que se les enseñara cómo honrar al Señor. Un sacerdote israelita fue enviado para instruirlos. Así nació una situación extraña y decisiva. Un pueblo compuesto por restos de Israel y poblaciones extranjeras empezó a rendir culto al Dios de Israel, pero sin abandonar del todo otros elementos religiosos. Era una religiosidad compleja, en parte heredada, en parte aprendida, en parte mezclada desde la perspectiva de Judá. Aquello confirmaba la peor sospecha. Samaria ya no era solamente un reino rival, era una tierra contaminada. Sus habitantes fueron vistos como un pueblo mestizo, religiosa y étnicamente comprometido, incapaz de reclamar pureza de linaje o fidelidad incontaminada al pacto. La herida del viejo cisma se convirtió entonces en acusación ontológica. Ya no se discutía solo un altar o una ciudad sagrada. Se discutía quién pertenecía verdaderamente al pueblo de Dios. Pero desde la perspectiva de quienes permanecieron en la tierra de Samaria, la historia podía contarse de otra manera. No todos habían sido arrancados, no todo había sido borrado. La tierra de los padres seguía allí. La memoria de Israel no había desaparecido. Si habían recibido influencias nuevas, también habían conservado el conocimiento del Señor. Su identidad no nacía del vacío, sino de una continuidad herida. Nacían con el tiempo, los antepasados de lo que el mundo conocería como samaritanos. Aquí comenzó a formarse una frontera espiritual más poderosa que una frontera militar, porque una frontera militar puede cruzarse con un ejército o con un tratado, pero una frontera espiritual se instala en la conciencia, en la oración, en la mesa, en el matrimonio, en el modo de leer la historia. Cuando un pueblo cree que el otro ha perdido la pureza esencial, la convivencia se vuelve casi imposible. Cada gesto cotidiano adquiere el peso de un juicio. Sin embargo, la tragedia del norte no fue un espectáculo distante para Judá. Años después, el sur también conocería el juicio. Jerusalén, la ciudad santa, no estaría exenta del dolor del exilio. Esa lección habría podido producir humildad mutua. Habría podido enseñar que ninguna comunidad posee a Dios como una propiedad privada. Pero el sufrimiento humano no siempre ablanda, a veces endurece. A veces hace que una comunidad,
al volver de su propia ruina, se aferre con más rigor a la pureza y cierre aún más la puerta al que considera impuro. Así la caída de Samaria no solo destruyó un reino, preparó el escenario de un antagonismo que duraría siglos. Los descendientes de Judá mirarían hacia el norte y verían mezcla. Los habitantes de Samaria mirarían hacia Jerusalén y verían arrogancia. Ambas memorias se alimentarían mutuamente. Ambas aprenderían a justificarse. Ambas crecerían convencidas de defender la fidelidad, y sobre las ruinas del reino perdido, el viento seguiría soplando entre campos, pozos y montes antiguos. La tierra esperaba. Los hombres, en cambio, empezaban a aprender el arte terrible de heredar resentimientos como si fueran mandamientos. Aún faltaban siglos para que Jesús se sentara junto a un pozo en Samaria. Pero el veneno ya estaba en la raíz. Chapter 4. Jerusalén vuelve el exilio, y la pureza se vuelve muros, y la caída de Samaria fue un juicio devastador. La historia de Judá tampoco quedó intacta. En el año 586 a.C., Babilonia destruyó Jerusalén, derribó el templo y llevó al exilio a buena parte de su población. El sur, que durante tanto tiempo había mirado con recelo al norte, descubrió que también él podía ser quebrantado. Las piedras del templo ardieron, las canciones de Sión se tornaron lamento, la ciudad que se creía inconmovible conoció la humillación, y sin embargo, de esa catástrofe nacería algo decisivo. El exilio purificó la conciencia de Judá de un modo profundo y doloroso. Le enseñó que el pacto no podía sostenerse sobre la presunción. Le hizo aferrarse con nueva intensidad a la ley, a la identidad y a la memoria. Cuando Ciro de Persia permitió el regreso de los exiliados en el año 538 a.C., los que volvieron no eran simplemente sobrevivientes deseosos de reconstruir paredes. Eran una comunidad marcada por la pérdida, decidida a no repetir el error que había llevado al desastre. Su regreso tenía algo de resurrección, pero también algo de severidad. Esdras y Nehemías encarnarían más tarde ese impulso de restauración y pureza. La ley debía ser reafirmada, el templo debía ser reconstruido, la identidad de Israel debía resguardarse con celo. En un mundo de imperios y mezclas, el pueblo que regresaba sentía que solo la claridad radical de sus límites podía garantizar su futuro espiritual. Era comprensible, también era peligroso. Fue en ese contexto cuando los habitantes de la región samaritana ofrecieron colaborar en la reconstrucción del templo. A simple vista podría haber parecido un gesto de reconciliación o de alianza religiosa, pero los líderes judeanos lo rechazaron con firmeza. La lógica era clara. Solo los retornados del exilio, los guardianes legítimos del pacto y del culto, podían reedificar la casa del Señor. Los demás quedaban fuera. Aquel rechazo no fue menor. No fue una simple diferencia administrativa. Fue a sentencia identitaria. Significó decir: ustedes no son nosotros. Su participación profanaría lo que intentamos restaurar. Desde el lado judeano, el acto era protección. Desde el lado samaritano, era humillación. La exclusión selló una herida que quizá aún podía haberse curado. Hay rechazos que duelen más porque ocurren en el lugar donde uno esperaba reconocimiento. Los samaritanos no ofrecían ayuda a un santuario pagano, la ofrecían al Dios de Israel. Y al ser rechazados comprendieron no solo dudaba de sus prácticas, dudaba de su pertenencia misma al pueblo. En ese instante, la rivalidad histórica recibió una nueva forma, la del cisma religioso consolidado. La pureza, cuando nace del arrepentimiento, puede ser una llama santa, pero cuando se mezcla con el orgullo, se convierte en una barrera que deja fuera a quienes Dios quizá aún está llamando. Judá, traumatizado por el exilio, aprendió a custodiar con gran celo su identidad, pero en ese celo comenzó también a definir al otro casi exclusivamente por su impureza. Y una comunidad que aprende a preservarse sin misericordia, corre el riesgo de proteger la letra mientras pierde el pulso del corazón divino. Los samaritanos, por su parte, no desaparecieron ante el rechazo. La exclusión no extinguió su convicción de ser herederos de Israel, la hizo más intensa. Si Jerusalén no los reconocía, entonces tendrían que afirmar su legitimidad por otro camino. Lo que siguió fue casi inevitable. Si el sur reclamaba exclusividad sobre el templo, el norte levantaría su propio santuario. Si Jerusalén decía solo aquí, Samaria respondería: Dios no pertenece a una sola colina.
Así fue como el retorno del exilio, que pudo haber sido una oportunidad de reunificación en torno al dolor compartido, se convirtió en uno de los momentos definitivos de la separación. Las generaciones futuras recordarían este tiempo no como un intento fallido de acercamiento, sino como la prueba de que la otra parte nunca los había considerado verdaderamente dignos. Y mientras el templo se alzaba en Jerusalén entre himnos y lágrimas, en la memoria samaritana crecía una resolución silenciosa. Si se les negaba un lugar en la restauración, construirían una restauración propia. Muy pronto el monte Gerizim se convertiría en el centro visible de esa respuesta, y la geografía sagrada de Israel quedaría partida de forma casi irreversible. Chapter 5. El monte Gerizim y la guerra por el lugar santo. Hay montes que dominan el paisaje y hay montes que dominan la imaginación. Para los samaritanos, el monte Gerizim llegó a ser ambas cosas. Alrededor del año 400 a.C., levantaron allí su propio templo. No se trataba de una simple réplica arquitectónica ni de un acto de rebeldía vacía. Era una declaración teológica, histórica y espiritual. Era su manera de proclamar que Jerusalén no tenía el monopolio de la presencia de Dios y que ellos, no menos que los judeanos, eran herederos de la fe de los padres. Gerizim no era un lugar elegido al azar. Tenía resonancias profundas en la memoria antigua de Israel. Cerca de Siquén, esa región cargada de recuerdos patriarcales, se hallaban ecos de Abraham, de Jacob, de José. Allí la tierra parecía conservar huellas remotas del pacto. Para los samaritanos, esa topografía sagrada reforzaba su convicción. La verdadera continuidad de Israel no dependía de aceptar todas las tradiciones posteriores de Judá, sino de permanecer fieles a la ley dada por Dios y al lugar que ellos consideraban señalado desde antiguo. Así se consolidaron dos mundos religiosos en competencia. Jerusalén y Gerizim. Dos narrativas, dos maneras de leer el pasado. Los judeanos afirmaban la autoridad del conjunto de las escrituras hebreas, la Torá, los profetas y los escritos. Los samaritanos aceptaban solamente la Torá, el Pentateuco, y lo hacían en una forma textual propia, con variantes significativas. Entre esas variantes estaba precisamente la insistencia en la centralidad de Gerizim. Cada comunidad no solo rezaba distinto, narraba distinto la voluntad de Dios. Cuando un pueblo ubica su identidad en un lugar santo, tocar ese lugar es tocar su alma. Por eso el conflicto entre judíos y samaritanos no podía resolverse con mera tolerancia administrativa. No discutían un detalle menor, discutían el eje del universo, dónde debía ofrecerse el culto verdadero, qué sacerdocio era legítimo, quién custodiaba la palabra auténtica. Las respuestas opuestas a estas preguntas hacían de la convivencia algo frágil y explosivo. Con el tiempo, las diferencias se endurecieron. Los judeanos veían el templo en Gerizim como una usurpación. Los samaritanos veían el reclamo exclusivo de Jerusalén como una arrogancia histórica, una imposición posterior al antiguo pacto. Y así el paisaje de la Tierra Santa quedó atravesado por una grieta invisible que separaba caminos, peregrinaciones y conciencias. La historia empeoró en el siglo II a.C. Hacia el año 128, Juan Hircano destruyó el templo samaritano en Gerizim. Para los judíos, pudo haber parecido una victoria política y religiosa. Para los samaritanos, fue una devastación comparable, en su propia experiencia, a la destrucción del templo de Jerusalén. Fue una profanación total de su centro sagrado, un golpe no solo a sus piedras, sino a su dignidad colectiva. Las ruinas de un templo no son ruinas neutrales, se llenan de llanto, de juramentos y de memoria. A partir de entonces, el rencor se grabó aún más hondo. La destrucción de Gerizim no hizo desaparecer la fe samaritana. La volvió más sufriente, más resistente y más consciente de su diferencia. El odio ya no se alimentaba solamente de debates doctrinales, se alimentaba de agravios concretos, de violencia histórica, de heridas transmitidas en cada generación. Es importante comprender que ninguno de los dos pueblos se veía a sí mismo como secta. Ambos se concebían como el verdadero Israel. Podían mirar al otro y pensar, ellos se han desviado, nosotros hemos permanecido. Esa convicción dotaba al conflicto de una intensidad trágica. No era la pelea entre fe y paganismo, era la lucha entre dos comunidades que reclamaban la misma raíz y que precisamente por eso se herían con mayor profundidad.
Sin embargo, aún en medio de esa confrontación, la pregunta de Dios seguía flotando sobre los montes. ¿Puede el corazón humano convertir el lugar santo en una posesión? ¿Puede una comunidad custodiar el altar y al mismo tiempo olvidar la misericordia? ¿Puede el celo por la verdad degenerar en una ceguera hacia el prójimo? Gerizim seguiría siendo sagrado para los samaritanos aún sin su templo. Jerusalén seguiría siendo sagrada para los judíos con toda la fuerza de su tradición. 2 montes, 2 memorias, 2 fuegos. La tierra entera parecía contener el eco de una disputa que ningún ejército había logrado resolver, y el tiempo avanzaba hacia una escena inesperada. Un día, un maestro judío cansado de caminar se sentaría junto a un pozo samaritano y comenzaría a hablar de un culto más alto que ambos montes. Chapter 6. 2 pueblos, una misma herencia, un mismo desprecio. Para cuando llegó la era del dominio romano, el conflicto entre judíos y samaritanos tenía ya siglos de profundidad. No era un desacuerdo reciente ni una hostilidad superficial, era una enemistad sedimentada en la vida cotidiana. Los caminos entre Judea y Galilea podían atravesar Samaria, pero muchos judíos preferían rodear la región. No se trataba solo de prudencia geográfica, era una decisión espiritual y cultural. Pasar por Samaria significaba exponerse a la impureza, al desprecio, a la incomodidad de cruzar un territorio considerado contaminado. La frontera entre ambos pueblos se había vuelto una frontera de gestos. Se notaba en cómo se saludaban o no se saludaban, en dónde comían, con quién compartían agua, a quién consideraban digno de hospitalidad. También se manifestaba en episodios de violencia y profanación mutua. La desconfianza era tal que la piedad misma se había convertido en un lenguaje de separación. A veces los hombres creen que honran a Dios cuando en realidad están protegiendo sus prejuicios bajo vestiduras sagradas. Los judíos acusaban a los samaritanos de ser una mezcla ilegítima, tanto en sangre como en fe. Los samaritanos, por su parte, se veían como el remanente fiel, guardianes de la antigua ley y de una tradición menos corrompida por añadidos posteriores. No aceptaban la autoridad de Jerusalén ni la totalidad del canon judío. Su foco estaba en la Torá. Su sacerdocio reclamaba continuidad arónica a través de Eleazar. Su monte santo seguía siendo Gerizim. Cada una de estas afirmaciones era en sí misma una contradicción viva del relato judeano. Incluso los textos sagrados mostraban la separación. La Torá samaritana contenía miles de variantes respecto del texto masorético judío. Para algunos, esto confirmaba corrupción. Para otros, era evidencia de una tradición antigua distinta, preservada en su propio cauce. Hallazgos posteriores, como la diversidad textual revelada por los manuscritos del Mar Muerto, recordarían al mundo que el judaísmo antiguo fue más plural de lo que siglos posteriores imaginaron. Pero en tiempos de Jesús, esa complejidad rara vez era recibida con serenidad, era recibida como amenaza. Lo más doloroso en una enemistad religiosa es que cada parte puede aprender a justificar su dureza como virtud. El judío que evitaba al samaritano no se veía necesariamente cruel, se veía fiel. El samaritano que desconfiaba del judío no se sentía obstinado, se sentía resistiendo una arrogancia histórica. Así el rencor se espiritualiza, deja de parecer pecado y comienza a parecer discernimiento. Sin embargo, Dios no había dejado de mirar a ambos pueblos. Y la historia bíblica, una y otra vez, muestra que el Señor tiene la costumbre de acercarse precisamente a los lugares donde los hombres ya no esperan encontrarlo. El conflicto entre judíos y samaritanos se había vuelto tan normal que casi nadie imaginaba un futuro diferente. La separación sea natural, casi teológica por definición. Había palabras que bastaban para herir. Samaritano podía funcionar como insulto. Judío podía sonar a opresor. Ambos nombres de César recordar una vocación sagrada, se habían endurecido en emblemas de rechazo. Este es uno de los grandes misterios del pecado colectivo. No solo daña los hechos, daña el lenguaje. Las palabras dejan de nombrar personas y empiezan a nombrar caricaturas. Ya no se ve al otro en su humanidad concreta, sino en la figura rígida que la memoria enemiga ha fabricado. Y cuando el lenguaje se corrompe así, el corazón ya está preparado para justificar cualquier distancia. En ese mundo nació y ministró Jesús de Nazaret. Él no apareció en un escenario neutral, sino en una tierra cargada de divisiones viejas.
heridas litúrgicas y desprecios heredados. Su mensaje sobre el reino de Dios no caía sobre una superficie limpia, sino sobre una historia agrietada. Por eso cada uno de sus gestos hacia Samaria tendría una fuerza inmensa. No serían detalles anecdóticos, serían actos proféticos, porque cuando un judío piadoso de su tiempo evitaba a un samaritano, estaba actuando según una costumbre comprensible. Pero cuando Jesús decidió atravesar Samaria, hablar con una mujer samaritana y presentar a un samaritano como ejemplo de amor al prójimo, no estaba cometiendo una imprudencia social. Estaba abriendo una grieta luminosa en 7 siglos de oscuridad. Antes de ese encuentro, sin embargo, había que sentir el peso del silencio acumulado. Había que entender cuánto resentimiento dormía en aquel pozo, en aquel camino, en aquella palabra. Solo entonces puede percibirse el verdadero poder de la gracia cuando irrumpe. Chapter 7. Junto al pozo de Jacob, donde el agua y la verdad se encontraron, el sol debía caer pesado sobre Samaria aquel día. La tierra respiraría calor, y el pozo de Jacob guardaría en su profundidad una memoria más antigua que las disputas recientes. Allí, en un lugar cargado de pasado patriarcal, Jesús se sentó cansado del camino. El Evangelio de Juan, en su capítulo 4, nos conduce a esta escena con una sobriedad que esconde una revolución. Le era necesario por Samaria, dice la narración. Y en esas palabras resplandece algo más que una ruta geográfica. Era necesario porque el amor de Dios iba a atravesar una frontera que la costumbre consideraba infranqueable. A mediodía llegó una mujer samaritana a sacar agua. Venía sola. Ya esa soledad sugería un peso oculto. Quizá evitaba las miradas de otras mujeres. Quizá cargaba una historia que la había dejado al margen incluso entre los suyos. Pero la primera sorpresa no fue su pasado, fue la voz que la esperaba. Un judío le pidió de beber. En ese instante se cruzaron varias líneas prohibidas a la vez. Un hombre hablaba en público con una mujer desconocida. Un judío se dirigía con naturalidad a una samaritana. Un maestro religioso pedía agua de un recipiente que él, según las convenciones de pureza, habría podido considerar contaminado. Todo en la escena contrariaba el orden esperado. Y sin embargo, Jesús habló con una serenidad tan limpia que la hostilidad heredada quedó expuesta en toda su pobreza. La mujer respondió desde la memoria del conflicto: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? En esa frase vive todo un siglo tras otro de desprecio. No es una mera observación étnica, es la confesión de una frontera. Pero Jesús no se instala en la enemistad, eleva la conversación, habla del don de Dios, habla del agua viva. De pronto, el pozo ya no es solo un pozo, se vuelve metáfora del alma humana, profunda, sedienta, acostumbrada a buscar con esfuerzo lo que solo Dios puede dar gratuitamente. Poco a poco, la conversación desciende al interior de la mujer. Jesús nombra su herida con verdad, pero sin crueldad. Sabe de sus 5 maridos y del hombre con quien ahora vive. Y, aún así, no la humilla. Hay una enorme diferencia. El mundo suele exponer para condenar. Cristo expone para sanar. La samaritana se descubre vista por completo y, por primera vez quizás en mucho tiempo, no destruida por esa mirada. Entonces surge la cuestión que por siglos había separado a ambos pueblos. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahí está Gerizim frente a Jerusalén. Ahí está la guerra de las colinas sagradas condensada en una sola pregunta. Y Jesús responde con una majestuosidad que atraviesa la historia. Llega la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No significa que la historia importe poco. No significa que todas las diferencias sean insignificantes. Significa algo más profundo. Que la reconciliación definitiva con Dios no quedará encerrada para siempre en la rivalidad de lugares, pueblos y memorias heridas. El Padre busca adoradores, no defensores orgullosos de una geografía convertida en ídolo. Jesús no niega la historia, la cumple y la supera. La mujer entonces su cántaro. Ese gesto es uno de los más hermosos del Evangelio. Lo que vino a buscar ya no es lo más importante. Quien ha encontrado una palabra capaz de tocar el centro del ser no puede seguir aferrado del mismo modo a sus rutinas. Corre al pueblo y anuncia: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
La mujer marcada por su pasado se convierte en mensajera. La samaritana despreciada se vuelve puerta de entrada para su ciudad, y Jesús permanece con ellos. Eso también es escandaloso y glorioso. No solo habla con una samaritana, se queda entre samaritanos, y ellos ya no creen solo por el testimonio de la mujer, sino porque han oído por sí mismos, y saben que este es verdaderamente el Salvador del mundo. No el Salvador de Jerusalén solamente, no el Salvador de Gerizim solamente. En aquel pozo, siglos de hostilidad no desaparecieron mágicamente, pero fueron desafiados por una verdad mayor. La gracia se sentó a descansar donde el prejuicio jamás habría querido detenerse, y el agua viva comenzó a brotar precisamente en la tierra que muchos consideraban indigna. Así actúa Dios, va al lugar rechazado y lo convierte en escenario de revelación. Chapter 8. El prójimo inesperado en el camino de la compasión. Si el encuentro con la mujer samaritana quebró barreras en el ámbito de la adoración y la identidad, la parábola del buen samaritano quebró barreras en el terreno aún más sensible del amor moral. En Lucas 10, un intérprete de la ley preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna. La conversación avanzó hasta el gran mandamiento: amar a Dios con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo. Pero entonces vino la pregunta que tantas veces nace no del deseo de obedecer, sino del deseo de delimitar. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, un camino peligroso, áspero, conocido por su violencia. Cayó en manos de ladrones, fue despojado, golpeado y dejado medio muerto. Pasó primero un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Luego un levita, también lo vio y siguió de largo. Finalmente llegó un samaritano, y en ese punto, antes incluso de que la narración termine, el oyente judío del tiempo de Jesús ya debía sentir la tensión. Porque si el samaritano aparece, uno espera sospecha, no salvación. Pero Jesús coloca precisamente al personaje despreciado en el centro de la misericordia. El samaritano se acerca, ve al herido, sus heridas con aceite y vino, lo lleva a una posada, paga por su cuidado, promete volver. No ofrece una emoción pasajera, sino una compasión costosa. Una compasión que se traduce en tiempo, riesgo, dinero y atención. La parábola no está solamente en que un extranjero ayude, está en que el extranjero odiado resulte más cercano al corazón de Dios que las figuras religiosas que poseían la posición correcta. Jesús no niega la santidad del sacerdocio ni la importancia del culto, pero revela una verdad que atraviesa toda la Escritura. La ortodoxia sin misericordia se vuelve una carcasa vacía. El Señor, como tantas veces proclamaron los profetas, no se complace en una religiosidad que sabe pasar de largo ante el sufrimiento. Debemos escuchar el escándalo como lo escuchó el primer auditorio. Jesús no escogió a un hombre neutro, no dijo un buen vecino, ni un viajero compasivo. Dijo, en efecto, que el modelo moral de la historia era un samaritano. El nombre mismo del enemigo fue transformado en espejo de la virtud. Esto no era sentimentalismo, era una confrontación radical contra un corazón que había aprendido a excluir. Al final Jesús no pregunta, ¿quién era por identidad el prójimo legítimo? Pregunta, ¿quién se hizo prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La cuestión deja de ser fronteriza y se vuelve encarnada. El prójimo no es primero una categoría que se delimita, es una vocación que se ejerce. No se descubre por afinidad tribal, sino por misericordia activa. Y entonces ordena, ve y haz tú lo mismo. En esa frase, 7 siglos de hostilidad reciben un golpe de luz. Porque si un judío debe aprender misericordia de un samaritano en la voz de Jesús, entonces el odio heredado ya no puede considerarse inocente. El reino de Dios ha irrumpido para desenmascarar toda identidad religiosa que se justifica mientras abandona al herido. La parábola sigue siendo incómoda porque no nos permite elegir un prójimo cómodo. Obliga a mirar al despreciado, al doctrinalmente sospechoso, al socialmente rechazado, y reconocer que la compasión puede manifestarse allí donde nuestro orgullo jamás quiso verla. Nos recuerda que el amor de Dios no circula obedeciendo nuestros prejuicios. En el mundo antiguo, esta historia debió sonar como una inversión del orden moral. En el nuestro sigue sonando como juicio y esperanza. Juicio, porque revela cuán fácilmente confundimos pureza con dureza.
Esperanza, porque muestra que la gracia puede levantar testimonios de bondad precisamente en las orillas donde la religión respetable no esperaba encontrarlos. Y así, con una sola narración, Jesús no solo enseñó ética, reescribió simbólicamente la relación entre judíos y samaritanos, tomó el nombre cargado de desprecio y lo volvió portador de misericordia, puso al odiado en el centro de la luz, y dejó claro que ante Dios la pregunta no es de qué monte vienes, sino si eres capaz de detenerte junto al caído. Chapter. El extranjero agradecido y la fe que reconoce la gracia como si no bastara con el pozo y la parábola. El ministerio de Jesús volvió a tocar la herida entre judíos y samaritanos en otro episodio de una belleza silenciosa. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, cuenta que 10 leprosos salieron al encuentro de Jesús, deteniéndose a distancia, como lo exigía su condición. Eran hombres arruinados por la exclusión. La lepra no solo hería el cuerpo, también desterraba de la vida social y religiosa. Eran figuras de una humanidad apartada, obligada a vivir fuera de los límites de la normalidad y del abrazo. Alzaron la voz y suplicaron misericordia. Jesús no discutió su procedencia ni examinó sus linajes. Les dijo que fueran y se mostraran a los sacerdotes, y mientras iban, quedaron limpios. 10 recibieron el mismo don, 10 experimentaron el mismo milagro, 10 fueron alcanzados por la misma compasión divina, pero solo uno volvió para dar gloria a Dios, y ese uno, nos dice el Evangelio, era samaritano. La escena es breve, pero tiene una profundidad inmensa. El outsider, el hombre perteneciente al pueblo despreciado, es el que regresa con gratitud. Los demás, presumiblemente judíos, reciben el beneficio y continúan. No es que su sanidad sea falsa, es que su respuesta está incompleta. El samaritano, en cambio, cae rostro en tierra a los pies de Jesús, reconoce el origen de la misericordia, convierte el milagro en adoración. Entonces Jesús formula una pregunta que resuena con tristeza y revelación. ¿No fueron 10 los limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y añade, con énfasis sobre el sorprendente protagonista, que no hubo quien volviera para dar gloria a Dios sino este extranjero. La palabra pesa. Extranjero. El que estaba fuera de los límites identitarios del centro religioso es el que ve con claridad lo que otros, más cercanos a la tradición legítima, pasan por alto. Esta inversión atraviesa el ministerio de Cristo. No glorifica la ignorancia ni desprecia la herencia de Israel, pero sí denuncia la terrible posibilidad de estar cerca de las promesas y lejos del asombro. Los que poseen la memoria correcta pueden acostumbrarse tanto a la gracia que dejan de reconocerla. Los que viven en la periferia, en cambio, a veces la reciben con una intensidad que avergüenza al centro. Para comprender el peso espiritual de este momento, hay que recordar de nuevo la historia larga. Un samaritano no era, para el imaginario judío de muchos, un ejemplo de plenitud religiosa. Era un caso discutido, un nombre sospechoso. Y sin embargo, en la mirada de Jesús, ese hombre es modelo de respuesta verdadera. No porque su identidad étnica lo salve automáticamente, sino porque su fe lo conduce a reconocer, agradecer y postrarse.